Buenas noches, televidentes de UNETV, un espacio abierto. Gracias por estar con Datos y Café. Una vez más, este día un interesante tema, las mentes criminales desde una perspectiva criminológica en el país, una nueva disciplina que abrió sus puertas recientemente y les explicaremos esta noche de qué se trata el tema de las mentes criminales. Vea a continuación un avance. Después del vivir. La criminología tiene por objeto de estudio el delincuente, la víctima, la reacción social ante el hecho criminal y el control social. Uno de los principales retos de la criminología en Honduras será comprender la mente criminal, explicar las causas del comportamiento y aproximarse a las huellas psíquicas que dejan los asesinos en la escena del crimen. Comprender las mentes criminales es uno de los temas clásicos que más llama la atención de la criminología. Según un manual de programa de adiestramiento en la investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la escena del crimen da información sobre la personalidad del delincuente, sus fantasías, motivos, gustos y manías. Este manual además describe la utilidad de los registros estadísticos para hacer un mapeo del comportamiento criminal. En su nuevo rol como profesional de la criminología, Neri Ordóñez está estudiando ahora los perfiles criminológicos de personas que han asesinado mediante el descuartizamiento. Según la teoría, la técnica del perfil criminológico intenta elaborar las características de un criminal, relación social, entorno, análisis de la escena del crimen, modus operandi, características de la víctima y geografía donde se ha llevado a cabo el hecho criminal. En la historia, uno de los primeros perfiles criminológicos conocidos fue el de Jack el Destripador. Fue uno de los primeros casos de Scotland Yard. Los investigadores fueron capaces de retratar hasta el tipo de ropa que usaba sin conocerle. Continuamos en Datos y Café, bienvenidos y bienvenidas esta noche de viernes. Estamos este día hablando sobre el tema de mentes criminales. ¿Qué es la mente y qué es un criminal? Nos lo va a contar el abogado, criminólogo, criminalista, especializado por el Buró Federal de Investigaciones en técnicas de entrevista. También tiene especialidad en perfil criminalístico del delincuente. Fue jefe de la unidad de robo de vehículos de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal. Es jefe departamental en diferentes zonas del país, adscrito a esta misma institución. Es jefe de la unidad contra asaltos, entre otros cargos más recientes que ha tenido el abogado Neri Ordóñez, a quien damos la bienvenida para que nos explique primero de qué se trata la criminología y nos vaya haciendo la diferenciación para orientar al pueblo hondureño. Gracias por venir a tomar café y compartir datos también acá en su programa Datos y Café. Gracias, licenciada en periodismo y criminóloga Wendy Funes. Agradecer infinitamente la invitación para poder expresar a la ciudadanía este nuevo metodología que se ha ido implementando por medio de esta ciencia, que es muy específica para poder brindar aportes muy buenos a lo que es la ciudadanía, en lo que respecta a la criminología, a la misma sociedad y al mismo delincuente. Queremos agradecer al Hotel Aurora, desde donde transmitimos esta noche de viernes a través de UNETV, un espacio abierto. Y lo primero que sin duda se estará preguntando mucha gente en sus casas, porque lo preguntan a diario, es ¿qué es la criminología? Para enseñarles de manera lo más sencillo posible de qué se trata la criminología. Bueno, la criminología es una ciencia, como lo especifica y lo determina por medio de sus estudios, que trata de ver el comportamiento de la víctima y del delincuente. A su vez, es apoyado por otras ciencias que tienen en su haber un conjunto de actitudes que permiten que se realicen estudios para poder determinar de qué manera actuó el delincuente sobre la víctima. En el momento que no se tiene el conocimiento específico de quién es la persona que cometió el hecho, entonces ir investigando con las pruebas científicas que ha dejado en la escena para que dentro de poco usted puede ir formando
en el caso de un perfil criminológico, quién es la persona que cometió dicho delito. En el caso de la víctima es tratar de buscar poco a poco la forma en cómo se fueron dando los actos seguidos antes y después de haber cometido el hecho, y en lo que es la parte social, ir tratando de ver qué tipos de patrones son los que han ido degenerando a la sociedad poco a poco, para que lleguemos a estas alturas a ir observando esos crímenes tan horrendos que se dan en la actualidad, no solamente en Honduras, sino que en diferentes países, tanto de Latinoamérica como del mundo. Es decir, la criminología hace un estudio científico de la víctima, del delincuente y también de qué papel juega la sociedad en esta dinámica. Principalmente ir viendo los comportamientos sociales que tiene desde la niñez el joven, el niño y la niña, y en sus etapas cómo las ha ido desarrollando. La criminología tiene ese punto de vista que se inmiscuye en ese patrón. Por ejemplo, desde el comportamiento social, cuál es el control social formal, cuál es el control social informal que tenemos. La criminología estudia todo ese tipo de comportamientos que debe de tener en la sociedad del ser humano, y en base a eso uno saca sus conclusiones, trata de ver cuáles son los puntos que hay que ir atando cabos y poder dar un dictamen de lo que es el comportamiento tanto social como desde el punto de vista científico de la persona que ha cometido el delito. Cuando se refiere a control social formal e informal, ¿a qué exactamente está haciendo referencia? El formal lo constituyen básicamente lo que es la policía, lo que son los juzgados, lo que son los centros de reclusión, lo que es todo lo que compete la parte formal científica. La parte informal de nuestra sociedad es la que no existe una universidad donde aprender a ser padre. Es la universidad de la vida la que le permite a uno cómo saber educar a sus hijos. Es la iglesia la que permite darle esos valores éticos y morales para que la persona no pueda tener esa desviación, ya que existe un momento y podemos decirlo que ha existido en el transcurrir de los tiempos personas que están dentro de una iglesia, pero el quebrantamiento que tiene de su moral después lo hace ser un asesino o permite que se introduzcan dentro de una mara o una pandilla o de una estructura criminal, que al final el comportamiento social informal es el que, para mi ver como criminólogo, es el que tiene los mayores cimientos en la sociedad. ¿Por qué? Porque es aquí donde el niño se está formando desde abajo. Podemos ver a un maestro que tiene que decirle al niño qué es lo que tiene que hacer en el momento de hacer sus tareas. Pero también existe ese control social informal que tiene el padre de poder exigir como padre que haga esas tareas. Si la criminología puede formar parte de la educación, puede formar parte incluso de sistemas no formales, como dice usted, como la iglesia, desde ahí puede aportar, es lo que entiendo. Correcto. La aportación que la criminología da es tratar de ver si ese comportamiento disocial de la persona cuando empezó a delinquir se debió a que en sus pasados o las personas que lo antecedieron a él tenían un comportamiento que había sido quebrantado en un cimiento de ese comportamiento informal. Por ejemplo, podemos decirlo desde el punto de vista los jóvenes que irrumpieron allá en los años 70 y 80 cuando las bifurcaciones de las pandillas simplemente eran el comportamiento de cuidar el barrio, de tratar de proteger de los ladrones que llegaban o se internaban en la comunidad, en la calle, en el pasaje, en la colonia, pero que a su vez se transformó y formó una familia. De ahí que que formó su familia y tuvo sus hijos, luego vinieron los nietos, pero que ese comportamiento social informal
nunca fue afianzado con valores éticos y morales, sino que el niño fue aprendiendo lo que su padre y su abuelo le enseñó, o le enseñó a fumar, le enseñó a beber, le enseñó a matar, le enseñó a robar. Entonces el niño va a ir teniendo un control disocial que no fácilmente va a ser, bueno, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, que es una de las ciencias que apoyan a la criminología, ese niño va a irse comportando poco a poco como un criminal hasta que llegue a un centro penitenciario y que ahí es donde él llega a desarrollar esas cualidades. ¿Y cuál es la diferencia con la criminalística? Ya que usted tiene también experiencia en perfiles criminalísticos, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia, las dos son ciencias, lo único es que la criminología estudia el comportamiento de la víctima y del victimario. En ese sentido, también se auxilia de diferentes otras disciplinas, como ser la psicología, la sociología, la psiquiatría, la medicina. Hay una gran cantidad de ciencias que van a la par del comportamiento que realiza el delincuente para hacer un estudio criminológico. Y la criminalística es una ciencia también que estudia la escena del delito. El criminalista tiene esa especialidad de poder buscar todo lo que en su entorno utilizó el delincuente para actuar en el delito. En el caso de un asesinato, de un homicidio, la víctima deja en su cuerpo una gran cantidad de herramientas que luego estas son estudiadas por un médico forense, son analizadas por un especialista químico farmacéutico, luego son analizadas por un psiquiatra o por un psicólogo, y por último toda esa evidencia que se fue recolectando es analizada por un criminólogo. Pero en sí, todas esas evidencias, todos esos indicios que hay ahí y la evidencia que se recolecta en la escena del crimen es muy fundamental para que puedan ser presentados ante un fiscal y que éste, en una formación en la parte judicial, pueda presentar ante el juez o pueda rendir sus alegatos para que él tenga la credibilidad y que el juez en su sana crítica pueda determinar si es culpable o es inocente. O sea, la criminología nos dice por qué delinque el ser humano. En conclusión, es eso lo que hace la criminología. Y las técnicas criminalísticas que usted implementó en algún momento, ¿qué casos, por ejemplo, fueron resueltos? Si recuerda alguna anécdota de alguno de los casos que gracias a técnicas criminalísticas se pudo dar con la persona sospechosa. Por ejemplo, nosotros en los haberes que tuvo la Policía de Investigación con sus diferentes nombres, recuerdo muy bien el caso de Vicencina Trimarchi, ¿verdad? Un caso que mi querido amigo Gonzalo Sánchez, junto con 10 investigadores más, resulta que en ese tiempo el doctor Wilfredo Alvarado, junto con el licenciado mayor Bueso Mazariegos, comprendían una gran cantidad de gama de investigadores que habíamos egresado de muchas escuelas de investigación, como ser el FBI, habíamos incursionado en España en lo que es la Academia de Ávila, habíamos incursionado en Scotland Yard, habíamos ido algunos a estudiar a diferentes países en lo que es... O sea, estaban capacitados, altamente capacitados. Hacía en ese momento era que se nos reunía a todos y se nos pedía que diéramos una explicación, o sea, personal de nosotros, para que les diéramos ideas de cómo resolver el caso. Fue así que uno de los primeros casos que en ese momento existió fue el de Vicencina Trimarchi. Ya ha sido ampliamente explicado el caso en muchos haberes, incluso ganó un premio internacional entre más de 20 universidades de todo lo que es América para poder ver lo que era el arte de la criminalística. Y ahí se plasmaron muchos aspectos, por ejemplo, huellas digitales, se trató de analizar el perfil criminalístico del victimario. Luego las escenas fueron tan múltiples porque no solamente se originó ahí, sino que se originó en la Universidad Autónoma, se originó en diferentes escenarios
donde tanto la joven Vicencina en ese momento estuvo, como el victimario en ese momento también, incluso a donde se fue a tirar el cuerpo. Ustedes fueron recogiendo evidencia de cada una de estas escenas. Se recopiló tanta información, y cabe mencionar, Wendy, que en esos momentos no teníamos la tecnología, no teníamos muy claro lo que era, teníamos entendido el procedimiento investigativo, porque habíamos sido entrenados por muchas escuelas de investigación, pero en sí no teníamos trajes bioquímicos para poder ingresar a una escena, no manejábamos la planimetría como ciencia, como técnica. Pero ahora sí se tiene todo esto. Quiero expresar ante la comunidad que en este momento nos escucha que la policía que tenemos hoy está mucho más tecnificada. No es porque en algún momento nosotros hayamos pertenecido a la policía de investigación o que nos fuimos de ella con rencores, no. Yo pienso que aportar a la sociedad una parte positiva es eso, es tratar de explicarles que sí, la investigación ahí está, pero si las herramientas se le dan, es mucho más fácil que se pueda tener un buen resultado con menos errores, pero con una mayor cantidad de evidencias y acciones que el policía que entró a la escena no va a permitir que entre usted como periodista o yo como criminólogo y contaminemos la escena. Entonces, poco a poco ese tipo de tecnologías nos ha permitido a nosotros ir buscando que hay escenas, por ejemplo, como la que le expliqué, como la de la joven Yadira Miguel, con respeto de todos sus familiares, como casos en Ceiba, que encontramos a una joven adentro de una caja. En aquellos tiempos no era muy cotidiano observar personas encostaladas o metidas dentro de una caja o de una sábana o prácticamente triturados, a modo de que el espacio donde ellos eran colocados era tan mínimo que nadie pensaba que existía un cuerpo en esos lugares. Entonces, poco a poco ese tipo de técnicas nos fue permitiendo despertar la astucia del investigador, despertar la inquietud de él y hacer en lo más sano posible una buena investigación. Ahora, ¿por qué delinque el ser humano? Esa es una pregunta que se hace, un dilema casi filosófico. ¿Por qué delinque el ser humano? ¿Qué son las mentes criminales? Y si realmente un investigador puede llegar a una escena y a partir de un análisis de una escena decir esto fue un ajuste de cuentas, y muchas veces desde el discurso público se está revictimizando a las personas que han muerto por un análisis criminalístico. Sobre estos temas vamos a hablar al retorno de la pausa con nuestro invitado, un invitado de lujo, digamos, que tenemos este día. Es abogado, criminólogo, criminalista, especializado por el Buró Federal de Investigaciones, y ahora, no les había comentado, hace también una investigación que aportará mucho al país para tener un perfil criminológico y explicar el comportamiento criminal. Así que con todos estos datos, le invitamos a continuar con nosotros después de la pausa comercial. Existir.